En este tutorial explicaré cómo hacer un calco utilizando la herramienta Pluma. Lo primero que voy a hacer es colocar una imagen. Esta imagen la he traído a través de la opción de colocar que se explica en otro tutorial. Ya teniendo la imagen colocada, voy a ir a la opción de capas. Las capas salen con el comando F7. En esta ventana yo puedo gestionar todos los elementos. Puedo ir agregando progresivamente distintos elementos a cada capa y crear distintas capas. ¿Cómo funcionan las capas? Son superficies, digámosle transparentes, que se sobreponen una encima de la otra sobre un fondo que en este caso es de color blanco, y cada vez que yo pongo un elemento, el elemento se suma dentro de esta capa. Voy a ponerle un nombre a esta capa que se va a llamar fotos. Si yo duplico esta foto, control C, control V, me aparece dos capas en este elemento que se llaman imagen, imagen. Son la copia de la imagen, una de la otra. En este caso, las miniaturas que yo tengo son muy pequeñas y dependiendo de la resolución y el tamaño de mi pantalla, de pronto requiero aumentar el tamaño. Para hacer eso, voy a la opción del menú que está en la parte superior derecha. Me da la opción de, entre otras, crear nuevas capas o crear subcapas, duplicar la capa llamada fotos y otras opciones. ¿Listo? En la parte inferior están las opciones del panel. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Si yo le asigno un tamaño largo, voy a tener un cambio significativo en la visualización de los elementos. En mi caso, por la resolución que tiene esta pantalla, voy a darle un tamaño mayor. Entonces voy a elegir Other y le voy a poner 50 píxeles a los iconos. Ok, entonces en este momento yo puedo visualizar con claridad los elementos. Aquí veo los dos elementos uno al lado del otro. Si yo muevo esto en la miniatura se ve el desplazamiento y aquí se ve cada uno de ellos. ¿Qué sucede con la capa? Se asigna un color de base, que en este caso es azul, y se identifica por los puntos que tengo a los lados que me están diciendo de qué color es la capa. En este caso esta capa fotos tiene vectores azules, que es muy importante tener claro que una cosa es el dibujo lineal y otra es el vector. Luego lo iremos viendo. Si yo oprimo la tecla control Y o me voy a ver y pongo outline o línea de contorno, me está mostrando los recuadros que representan las fotos, pero no hay ningún tipo de dibujo. Eso no tiene nada que ver. Esta línea no es una línea imprimible, no tiene las propiedades de contorno. Voy a volver a preview, ¿sí? Y voy a trabajar entonces con la capa de color azul. Cada vez que yo realice algún trazo, si tomo por ejemplo la herramienta pluma, el trazo, apenas yo lo estoy dibujando, va a adquirir un color azul, el vector. Aclarando nuevamente, si yo le cambio, le invierto en esta parte de los colores, le invierto las propiedades de color y de relleno, la línea se va a ver de color negro. Voy a hacer un zoom, ¿sí? La línea es negra, pero el vector que me permite ver ese dibujo es azul. Una cosa muy importante en el dibujo vectorial, la línea del vector es la que me permite configurar la geometría y el color de la línea es una propiedad o una apariencia. Si yo me voy a las propiedades de la línea, en las propiedades de la línea le puedo decir que tenga un relleno o que no, que tenga un contorno o no. Si yo aquí le hago clic, puedo quitarle la propiedad del color y entonces la línea desaparece como forma visual. Si le pongo otra vez negro y me voy a la opción de ver línea de contorno, desaparece el color de la línea. Esto es muy importante, sobre todo en los procesos de corte láser que se usan con frecuencia en nuestras disciplinas. Por lo pronto vamos a dejar así el tema de la línea. Voy a botar esta capa, simplemente la arrastro a la caneca. Vuelvo a poner control Y y me voy a ver la línea de mis geometrías. Pongo control Y y empiezo a ver mi dibujo completo. Control menos me va a mostrar toda la geometría.
yo voy a eliminar esta capa. Todo lo que tenga que ver con selección de las geometrías en su totalidad se hacen con la tecla V o V pequeña, que es la flecha negra que se encuentra en la parte superior de las herramientas. Suprimir me permite eliminar, y voy a poner esta geometría, la tengo en mi capa y la voy a dejar donde está para hacerle un calco. Voy a correrla para visualizar mejor. Oprimo la barra espaciadora que me permite ver o ubicar el elemento en mi visualización. Aquí lo que hice fue mover la hoja de trabajo, no el objeto. El objeto sigue estando en el mismo lugar. Si yo le apago el ojo, todos los elementos que están dentro de la capa dejan de verse. Si tuviera más elementos, podría apagar independientemente cada uno de esos elementos para solo ver el que necesito. En este caso voy a poner al lado del ojito, hay un espacio. Si yo le hago un clic ahí, me aparece un candado que me bloquea todos los elementos que se encuentran en la capa. En este caso es muy importante para evitar que se mueva el elemento que voy a calcar. Voy a crear una capa nueva en la barra de crear capa en la parte inferior, nueva capa, y le voy a dar un nombre calco. Listo. Voy a dar enter y voy a dibujar sobre esa capa. En este momento el vector va a aparecer de color rojo, como indica aquí la flecha, la línea vertical donde estoy poniendo la flecha. Cualquier elemento que yo dibuje voy a poderlo gestionar como vector en rojo. Voy a tomar la herramienta pluma. Vamos a hacer primero un calco solamente de la forma de este elemento de hoja. En este caso, como pueden ver, yo seleccioné haciendo un recuadro que rodea o que encierra la forma que quiero ver para hacer el zoom. Por defecto, el programa viene con una configuración diferente. Para cambiarla, nos vamos a preferencias. En Mac se encuentra aquí donde dice Illustrator Preferencias. Voy a hacer en Performance o Rendimiento, voy a hacer clic. Voy a ir a GPU Performance y voy a ir aquí a Zoom Animado. Si yo activo el Zoom Animado, ok, el zoom va a ser por arrastre. Me acerco o me alejo y él me va a dar un zoom hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Hacia la derecha o hacia la izquierda. Me da el cambio zoom. La barra espaciadora me da la mano para mover. El menú de preferencias se encuentra en PC, se encuentra normalmente en alguna de las ventanas como archivo o edición y aparece en la parte inferior. Voy a volver a instalar, a configurar como prefiero yo el uso del mouse, de la lupa, sin que esté animada, para que yo pueda hacer detalles, encerrar este pedazo, ver ese, o hacer un zoom hacia afuera. Control menos me permite, barra espaciadora para mover. ¿Qué es muy importante aquí? Cuando yo estoy acercándome a las esquinas, estoy viendo los píxeles. Esto en Photoshop lo hemos estudiado. Básicamente son grados de transparencia que dan una transición del relleno al fondo, y son píxeles que se ven siempre escalonados. El vector tiene la particularidad que desaparece esta configuración porque hace un dibujo que se puede reconfigurar cada vez que yo le hago un zoom o cada vez que le cambio el tamaño o lo llevo a impresión. Voy a hacer un zoom menos, control menos, control menos, menos, menos en Mac comando. Voy a ubicar mi geometría en este lugar. Si tomo la herramienta de pluma, elijo en la parte inferior las propiedades de relleno y de contorno. En este caso, el relleno tiene una línea roja que me dice que no tiene color, lo mismo que la línea de contorno. Si quiero ver las propiedades de color, también puedo abrir ventana, puedo elegir color y me sale una ventana para manejar el color. Si lo necesito, también puedo abrir la ventana muestras, swatches, y puedo aquí elegir color también, relleno y contorno, relleno y contorno, relleno y contorno. Voy a pausar a la herramienta P de pluma, P, y voy a hacer un clic. Perdón, me quedó un error. Voy a hacer un clic. Voy a hacer un clic y lo voy a hacer sostenido. Voy a tratar de alargar el jalador y
para lograr la geometría tendría que irme muy lejos. Entonces lo que oprimo es la tecla Alt en Option en Mac y voy a mover la geometría. Si lo hago tangencial, la forma se mantiene y me va a dar una geometría muy similar a la que estoy trabajando allá y la obtengo prácticamente directa. Como verán, al soltar la opción, al soltar el clic y soltar la tecla opción, me queda la curva todavía conectada. Voy a conectarla aquí y hago clic sostenido nuevamente y con la tecla opción o alt voy a hacer el jalador. Con el jalador voy a ajustar la curva. Como verán, en este momento, si tomo la tecla A para seleccionar este punto, me aparecen los dos jaladores de este nodo o vértice que me está dando una línea recta, continua, como si fuera un solo eje. Esa línea continua me da siempre una curva suave. Si yo muevo esta, voy a cambiar rápidamente y el tema es cuánto lo muevo para un lado y cuánto lo acerco al nodo. Si yo llego a poner este punto dentro del nodo, la línea se puede llegar a volver una línea recta. Habiendo hecho eso, tengo la geometría más o menos organizada. Si necesito perfección, me voy a este punto y toco la línea y muevo levemente hasta obtener la geometría deseada. Voy a poner la tecla Tab para volver a ver el color y voy a seleccionar el color de relleno haciendo clic en la tecla I o en este gotero que está aquí, que es cuentagotas. Esa cuentagotas funciona como una herramienta de selección de color. Puede hacerlo sobre la foto, lo puede hacer sobre el fondo, lo puede hacer sobre un vector. ¿Qué es lo importante? Que yo sepa qué tanto color puedo tomar. Si yo hago doble clic en la herramienta, me va a salir la opción de seleccionar punto simple, un solo punto, poner 3x3 o 5x5. ¿Qué significa el tamaño de la selección? Si hay un mapa de bits que tiene cambios de tono, él hace un promedio de los tonos que puede haber en esa área conseguida entre los 5 o los 3 píxeles. Voy a ponerlo en 3x3. Ok. Ahí tienen luego otra cantidad de opciones que pueden empezar a revisar. Cuando hago clic en la herramienta, ¿qué hace el gotero? Selecciona el color de la forma y elimina el contorno. Aquí yo estoy viendo un pequeño error en el dibujo. Voy a acercarme y hacer un zoom y veo que de pronto la forma tiene una curvatura que no me interesa. ¿Cómo la corrijo? Me acerco levemente y veo que él salta, que hace unos brincos. Estos brincos se dan debido a que tengo activado algún tipo de ajuste automático de este punto con una retícula que luego estudiaremos. Voy a ir a ver y me dice que estoy Snap to Pixel, entonces él está cogiendo los píxeles de la foto y salta a las esquinas de los píxeles, entonces a los centros, a los puntos de la foto. Entonces yo voy a ir a quitar esa opción, Snap to Pixel, y me permite mover levemente. Entonces al acercar o alejar le doy la geometría y me evito los cambios de curva brusco. En el caso de los dibujos para vector, para corte láser, esos puntos son siempre un problema. Con esto queda explicado cómo hacer una geometría básica. Control menos para hacer un zoom. Más adelante explicaré el resto de las geometrías. Esta es la forma básica. Primera ley, la voy a escribir aquí. La primera ley que se aplicará para todos y en particular para mi clase es: si una curva se puede lograr con dos puntos, el tercer punto es un error. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes se entrenan lo suficiente, van a reducir los nodos a la mínima cantidad, lo que va a ser mucho más fácil todo proceso de edición. Que si mi geometría se puede conseguir con dos puntos, al hacer un punto adicional solamente me va a representar problemas. A veces parece sencillo, pero finalmente son problemas. Tomando la herramienta pluma y oprimiendo la tecla más, yo me acerco a la línea y hago un clic y me crea un
nuevo punto. Paso la tecla A y voy a mover. Si yo muevo se me deforma la curva desde ese punto. ¿Qué pasa si tengo esta y necesito alargar la curva? El punto que tengo de sobra me va a deformar y hacer mucho más difícil la división de esta línea. Entonces, siguiendo esa instrucción, su reto será siempre lograr el mínimo número de nodos. Hasta pronto.